para presentar su voto particular. Hasta por 10 minutos. Se va a conceder el trámite que fue solicitado por el senador Zoé Robledo y en ese momento se mandará a Gobernación. Compañeras y compañeros senadores, decía el escritor Carlos Fuentes sobre la situación política del país que en México, por un lado, están los grandes problemas, que son muy, pero muy grandes, y por el otro lado la política, que es muy pequeña. Y cito esta consideración porque tanto Fuentes, a quien recordamos en memoria, como la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de México, pensamos que la vida pública requiere de una transformación mayúscula, urgente, definitiva. La gente de México debe saber que ayer, en las escasas horas en que se permitió el debate en las Comisiones Unidas del Senado, los legisladores leales de la izquierda de México demostramos con argumentos, con estudios, números, exhortos, con pruebas fehacientes, que es necesario efectivamente modernizar el sector energético, pero no de la manera y en la forma en que el Ejecutivo Federal, en la forma en que el PRI y el PAN pretenden hacerlo. De hecho, les demostramos que hay opciones y les dijimos inclusive cómo operarlas. Les demostramos que el dictamen que presentan significa privatización y peor aún, la desnacionalización del petróleo, del gas natural y de los demás recursos naturales e hidrocarburos. Les demostramos que su dictamen privatiza y desnacionaliza la industria petrolera y la industria eléctrica. Les demostramos que su propuesta no pretende una privatización velada, encubierta o escondida, sino que es una privatización directa, absoluta, total. Es una privatización extrema. Les demostramos esto, y lo más grave, que este dictamen y esta actitud suya, senadoras y senadores del PRI y del PAN, de imponer por la fuerza su voluntad, lo que hace es privatizar el presente y el futuro de la gente de nuestro país. Le impone una forma de vida a nuestros hijos, cancela sus libertades, les condena a la opresión. No voy a repetir en este momento, senadoras y senadores, los datos y las gráficas antes expuestas. Está claro que por más argumentos que los legisladores leales a México presentamos, los representantes de los partidos del PRI y del PAN han determinado ya su sentido de voto, un voto con intereses, no un voto con principios. Por lo tanto, yo también, como lo han hecho otros oradores, quiero hablarle al pueblo de México, quiero hablarle de lealtad, de madurez, de paciencia, de una visión de Estado. Quiero hablarle de cómo seguir creyendo que la patria es primero, a pesar de que sus presuntos líderes lo traicionen. De inicio, a la gente de mi estado, Oaxaca, le digo que aquí estamos firmes, defendiendo lo que es suyo, lo que es nuestro, no solo los recursos naturales y energéticos del país, sino también y al mismo tiempo y vigorosamente la dignidad de nuestros hijos y la dignidad de nuestras familias. ¿Cómo hacerlo posible hoy si los senadores aquí presentes en una mayoría pretenden privatizar los recursos energéticos del país? Pues requerimos ser un pueblo maduro. El pueblo de México requiere demostrarlo una vez más. Si los legisladores peñistas no lo son,
Entonces, y como siempre, la gente deberá sacar a flote al país. Ya el escritor Martín Luis Guzmán refería, al hablar de Lázaro Cárdenas, que la madurez política del general fue una característica que le permitió conservar su investidura presidencial hasta el último día, sin rúbricas de sangre ni dilemas trágicos. Dice Martín Luis que esa madurez fue también, seguramente, y lo cito, causa de que el gobierno del general Cárdenas no haya intentado nada que no fuese políticamente posible, es decir, nada que al producirse desembocara estallidos de violencia, ni nada que no ofreciera posibilidades de perdurar. Porque en el orden político, compañeras y compañeros senadores, no basta con querer, ni es suficiente querer con claridad, sino que hay que desear y actuar con la clarividencia propia de los hombres políticamente conscientes a quienes se llama estadistas. Lázaro Cárdenas fue un estadista. Lo que tenemos hoy es su opuesto. Por eso, las determinaciones que toma en el gobierno federal y ahora con su mayoría en el Senado son parte de un relato anunciado y con un guión clarísimo. Un grupo, señoras y señores, se apoderó del país, pero es un grupo con intereses y no con principios. Es un grupo sin una visión de Estado, es un grupo sin una visión de futuro, sin una visión sincera de nuestra historia, entre muchas otras cosas. Simple y sencillamente porque no conoce la historia. Es un grupo que ignora y no aprende, y por eso atropella y no consensa. Ese grupo es un grupo pequeño, muy pequeño en número en relación a México, pero sí tienen la mayoría en el Senado de la República. Y ese grupo se propuso entregar los recursos más valiosos del país a manos privadas y eventualmente a manos extranjeras. Pero su irresponsabilidad es tal que impone, que atropella, vuelve al régimen del autoritarismo más oscuro, ese que pensamos que se había ido para siempre, ese que pretende poder absoluto, que ejerce violencia, sobre todo la violencia mediática contra sus opositores, el mismo que produjo un puñado de multimillonarios a cambio de millones de mexicanos a la miseria. Así es, senadoras y senadores, se trata de un grupo que tiene bien pensada estrategia y método. Hoy es el petróleo, los hidrocarburos, Pemex, la Comisión Federal, pero mañana quién sabe, porque ellos no se detienen, nunca lo han hecho. Por eso, en estas dos ideas, por un lado, confío en que el pueblo de México demuestre su madurez defendiendo lo suyo con firmeza, pero sin violencia, y por el otro, como lo sugería Carlos Fuentes, que la gente y quienes estamos con la gente enfrentemos a ese grupúsculo para transformar en serio el sistema político de este país. Lo reitero, encaramos la transformación política sin violencia, encarémosla así. Sabemos que el agravio de la privatización y la desnacionalización que los senadores de ese grupo del PRI y del PAN aprobarán sería suficiente para desbordar los ánimos, pero actuemos con inteligencia, actuemos con el patriotismo y la visión de Estado que ellos no demuestran. Ellos son mercaderes, nosotros somos patriotas. Mostremos que ya en otros momentos hemos defendido a México contra ese grupo de intereses y lo hemos hecho en paz y en orden y con ideas. Hay que recordar, senadoras y senadores, pueblo de México, que si estamos aquí es muy a su pesar, impulsados precisamente por la gente y sustentados en mecanismos de elección que también debimos forzarlos a respetar con ideales y con acciones concretas. Solo hay que recordar que los fraudes electorales no fueron una fábula, ni fueron resultado de la pluma de antiguos literarios.
sino realidades sobre cuya memoria hemos ido poco a poco ganando terreno. En ese sentido, lo que en el fondo está detrás de la privatización que hoy se consumará es la tremenda corrupción solapada por los gobiernos federales durante los últimos 80 años. Y miren, señoras y señores, lo que son las coincidencias. Justamente ayer, 9 de diciembre, se conmemoraba el Día Internacional contra la Corrupción y al día siguiente ustedes venden el patrimonio nacional. No en vano, el índice de corrupción de Transparencia Internacional, cuyos resultados fueron públicos hace algunos días, ubica a México en el sitio 106 de 177 países, detrás de Cuba, de India, de Panamá o de Bolivia. Está claro que la corrupción es el flagelo del país y ustedes lo siguen cultivando. En el sector energético, por ejemplo, ustedes reconocen en sus respectivos diagnósticos que las condiciones del sector no son las óptimas, pues ustedes, su grupo, senadores del PRI y del PAN, son los responsables de ello. Dicen que las cosas deben solucionarse en Pemex y en CFE cuando ustedes fueron quienes causaron los problemas. Tienen, como se dice comúnmente, un problema para cualquier solución, pero eso sí, un problema remunerable. Por eso, y con eso concluyo, senador presidente, antes que cualquier votación, ustedes, senadoras y senadores, le deben una disculpa al pueblo de México. Les exigimos en este acto una disculpa pública y expresa para con el pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, los legisladores leales al país, los legisladores de izquierda, estamos implementando todos los mecanismos a nuestro alcance para hacer escuchar su voz. Millones de firmas se han reunido para que la reforma energética no se vote en esta Cámara y que, por el contrario, el destino del petróleo sea decidido por la gente en consulta popular, bajo el principio de que el petróleo es de todos y no de unos cuantos senadores. Sus firmas nos fortalecen y nos indican que estamos en el camino correcto, muy acompañado de millones de hombres y mujeres mexicanos. A ustedes, nuestro agradecimiento. Su solidaridad y apoyo nos fortalece. Haremos respetar su voz y su voluntad, aún a costa del esfuerzo y el tiempo que tengamos que desarrollar, porque sabemos que no será fácil ni breve ganarle terreno al grupo en el poder, pero más temprano que tarde ganará, como siempre, la razón de los demócratas, las aspiraciones de la nación liberada. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Senador Adán Augusto López Hernández, para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Le pido de favor respeto al tiempo. Con su permiso, señor presidente. Escribe Fernando Sabater que tenemos que estar preparados para ser protagonistas de nuestra vida y no simples comparsas. Solo 3 días han bastado para que la alianza cómplice del PRI, del PAN y del Verde avance en la consumación de una de las peores felonías en contra del patrimonio nacional. Días negros estos últimos para una nación que por doquier reclama justicia y una vida digna para sus hijos, quienes han sido agraviados por sus gobernantes, carentes de amor a la patria y proclives a entregar los bienes del país a manos de la oligarquía nacional y extranjera. Qué distantes están las frivolidades de quienes gobiernan y sus aliados de la estatura moral y arrojo patriótico del general Cárdenas, quien en los momentos más aciagos de la República y al finalizar su mensaje mediante el cual anunciaba la expropiación petrolera, le pidió a su secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Ay, que hablara con el embajador de Estados Unidos en México y le transmitiera
que la expropiación petrolera no tenía marcha atrás y que si veía una sola señal de que nos invadiría el ejército yanqui, transmitiera el embajador que el presidente Cárdenas había decidido incendiar todos los pozos petroleros y se arrojaría al último que incendiara. Este episodio de la historia nacional deja claro el compromiso de un patriota que no tiene punto de comparación con la actitud mediocre y autoritaria de quienes hoy votarán a favor este dictamen. También en estos días hemos sido testigos de cómo unas decenas de senadoras y senadores han decidido obedecer ciegamente las instrucciones de su jefe político y darle la espalda al pueblo. Han preferido traicionar a sus representados y congraciarse con los más innobles intereses de quienes con su rapacidad han saqueado y empobrecido a nuestra República. Una clase política insensible y miope que durante las últimas décadas se ha sostenido en el poder mediante el fraude electoral, el control de los medios y el uso del dinero. Con su comportamiento en estas sesiones senatoriales ha quedado más que claros sus verdaderos afanes privatizadores y que sin mediar argumentos y razones válidas han dejado el más lamentable de los testimonios, el voto sumiso, traidor y subordinado que nos confirma las prácticas en las que han sido educados, votar a ciegas y por consigna. ¿Cuánta pobreza ética ha campeado en esta asamblea? ¿No merece el pueblo de México que el Senado se incline ante los intereses del capital privado y entregue el petróleo, el gas y la electricidad a quienes durante una buena parte del siglo pasado usufructuaron la riqueza nacional sin beneficio alguno para nuestra nación? Los mexicanos sabemos bien desde cuándo los gobiernos del PRI y del PAN han venido engañando una y otra vez a los ciudadanos mexicanos con falsas promesas de mejorar sus condiciones de vida. Desde cuando el cinismo y la demagogia son utilizados como argumentos que solo han encubierto sus verdaderos fines, que no han sido otros más que los de garantizar la riqueza a unos cuantos, sin importarles la desgracia y la pobreza de decenas de millones de mexicanos. Por eso hoy recurren a eufemismos, a mentiras y a florituras, porque tienen temor a decir abiertamente de cara a la nación que lo que pretenden con la aprobación del dictamen es privatizar el subsuelo y toda la cadena productiva de la industria energética nacional. ¿Con cuánta irresponsabilidad han venido sosteniendo que abrir Pemex y la Comisión Federal de Electricidad a la inversión extranjera se debe a la carencia de recursos, a la baja producción, a la falta de tecnología, a la falta de técnicos capacitados y a un rosario de embustes que buscan hacer creer que las paraestatales son ineficientes, por lo que es necesario abrirlas al capital privado? Esto no significa otra cosa más que vender, entregar y con ello terminar el proceso privatizador por el que ya entregaron las telecomunicaciones, la telefonía, los fertilizantes, las distribuidoras populares de la CONASUP. Lo que está en juego no es precisamente la modernización del sector, está en riesgo la renta petrolera y con ello la autonomía energética, la autodeterminación política y la seguridad nacional. Es regresar las manecillas del reloj de la historia y querer reubicarnos al fines del siglo XIX con el Código de Minas del presidente Manuel González, con el cual se dieron amplias facultades para que las empresas transnacionales explotaran las riquezas del subsuelo. Es querer reubicarnos en el periodo porfirista con la política de puertas abiertas a la penetración del capital imperialista, cuyas filiales actuales se relamen ya los bigotes al acecho de nuestros recursos. Pemex, como se ha dicho hasta el cansancio, es una de las empresas más rentables a nivel planetario. Es la empresa número 36 del mundo, la 13ª de América, la segunda de América Latina y la primerísima de México.
Pemex es el quinto productor de crudo en el mundo. Es el tercer exportador de crudo más importante a Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Pemex además tiene el costo de producción más bajo de todas las petroleras del mundo y el segundo más bajo en la exploración. Extrae de manera estable casi 2,5 millones de barriles de petróleo al día, lo que representa una ganancia de la renta petrolera aproximadamente de $90 por barril. Es decir, Pemex genera ingresos por el orden de los 225 millones de dólares al día, 82 y 2,000 millones de dólares al año, y soporta el 40% del presupuesto federal. Y así dicen que no es una empresa rentable. ¿A quién pretenden engañar con sus argumentos falaces? Esos que se los cree el diablo, que fue, según el poeta, el que escrituró nuestros veneros de petróleo. Nadie, absolutamente nadie, ni los diputados ni los senadores, tenemos la patente de corso para vender, entregar o privatizar lo que no es absolutamente nuestro. La voluntad popular no nos dio un cheque en blanco para dilapidar la riqueza nacional. Juramos guardar y hacer guardar la Constitución y velar por la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Bien valdría la pena recapitular sobre el profundo significado de nuestro juramento. Ningún beneficio personal o de grupo puede estar por encima del interés superior de la nación. De lo contrario, nuestros representados, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos lo van a reclamar. Actuar contra cualquier principio ético, político y patriótico nos colocará, como dijera el benemérito Benito Juárez, ante el tremendo juicio de la historia. No somos ingenuos. Son muchos los intereses que se sobreponen, son muchos los que pretenden salir ganando, pero también será mucha la infamia y el despojo que se ciernen sobre la nación, perpetrados por quienes se dicen buenos mexicanos, mientras su corazón y su bolsillo laten al son del interés transnacional. Señoras y señores legisladores, desde la más alta tribuna de la nación, yo los convoco a que no seamos la legislatura de la vergüenza nacional, que no seamos la legislatura de la traición, que no seamos la legislatura que comprometió el futuro del país. Ninguna experiencia privatizadora en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente ha sido exitosa. Por el contrario, estos pueblos han quedado colocados contra la pared mientras contemplan el saqueo indiscriminado de sus riquezas. Estamos advertidos por la tragedia ajena y aún así corremos el riesgo de tropezarnos con la misma piedra. No existe investidura legal ni fuero que valga para entregar a la inversión privada, extranjera y nacional el oro negro de todos por unas cuantas cuentas de vidrio. No existen argumentos válidos que justifiquen el atraco a la nación. Su decisión es de una irresponsabilidad inaudita. Lo que están haciendo es un alto crimen de lesa patria, pero les aseguro que no quedará impune. Pasarán a la historia como los artífices de la mayor canallada cometida en contra de México. Por nuestra parte, no nos derrotaremos, seguiremos luchando y haremos todo lo que sea necesario de manera no violenta hasta recuperar nuevamente la soberanía y la independencia nacional. Termino recordándoles que la ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Sé muy bien que no suben a esta tribuna porque carecen de razones éticas e históricas para justificar esta traición a la patria. Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Isidro Pedraza Chávez para presentar su voto particular. Hasta por 10 minutos, senador. Sí, cómo no. Ahí me recuerdan el tiempo. Voy a hablar, para mí, esta experiencia de mezquindad que viene planteada en la ley hace que tenga uno que dirigirse a uno mismo en primer lugar para ser sincero y honesto y para poder reflejar con honestidad los puntos de vista que tenemos sobre esta reforma. Creo que en el papel
que he desempeñado como profesor. En la escuela primaria aprendí que había una fecha importante en la vida de los mexicanos, que era el 18 de marzo, cuando se celebraba la expropiación petrolera. Y ahora, de repente, con esta reforma educativa que está en ciernes y caminando, parece que vamos a tener que borrar de la historia estas páginas, porque va a cobrar mayor relevancia la figura de Porfirio Díaz y los conservadores que en aquella época estuvieron traicionando a nuestro país, o los científicos, como quisiera llamarse. Creo que hay en la sociedad un hartazgo de los políticos. Los políticos hemos ido perdiendo credibilidad, y la credibilidad que se pierde consiste particularmente en que decimos una cosa y hacemos otra. Hoy se está diciendo de cara a la nación que esta reforma que se pretende es por el bien de México y los mexicanos, y que ahora nos va a ir mejor a todos. Y todos entendemos que cuando dicen eso nos están diciendo las cosas al revés. Nos están diciendo al pueblo de México que nos cuidemos, porque ahí viene la debacle, la pobreza, la miseria, el desempleo, y va a crecer la inseguridad por la falta de ingreso en la población juvenil, particularmente, que es la que se encuentra más desempleada en este momento. ¿Quién le cree al PRI y al PAN? Esa es la pregunta que nos hacemos, y donde se han desgarrado algunos compañeros la vestidura para decirnos que aquí, en esta reforma particularmente elaborada desde el subsuelo de sus principios, nos traen una propuesta para mejorar la economía de este país a partir de darle una dimensión diferente a la principal empresa de los hidrocarburos que en el mundo ha tenido un auge y un crecimiento mundial. Nos decían que están dispuestos a pagar los costos que implica esto. Se dicen que son una generación de la vergüenza y que a partir de eso tienen para enfrentar los costos que implica el poder asumir el costo político de esta reforma. Están en saldo negativo, no hay aval moral para poder enfrentar el costo social y político que implica esta reforma, que por lo tanto sigue haciendo que descalifiquen a los políticos en este país. Enfrentar de esta manera, de esta forma, sin debate, en ausencia, con evasivas hasta físicas, para poder debatir en este tema, hace que no les alcance el bono democrático que creen que traen, porque tendrán legalidad, pero no traen legitimidad para lo que pretenden. Y esto, compañeros, en este momento es muy importante, porque el pueblo de México le está reclamando a sus representantes que jueguen el papel para el que fueron llamados. A mí me costó entrar a este Senado y dar la cara al pueblo para decirles que uno del pueblo podía llegar a ocupar un espacio en esta tribuna y poderlo representar. Y cuando salgo y me dicen: oye, Isidro, ahora que estás allá, ayúdanos a que haya empleo, ayúdanos a que mejore la educación, ayúdanos a que se mejoren los salarios. Y compañeros, con estas medidas estamos francamente cayendo en la impotencia de poder cumplir compromisos que la sociedad nos dio. Pero más grave aún, haciendo uso de facultades para caminar en sentido inverso a como la historia camina. Se pone en grave riesgo nuestro país cuando se trata particularmente de dejar en manos extranjeras la seguridad energética de los mexicanos. Ese es un retroceso importante. Miren, nosotros tuvimos un presidente muy frívolo, panista. Fue tan frívolo que hasta mutiló el emblema nacional y realmente no pudo privatizar la pechuga y las piernas que se proponía porque no se las quisieron comprar. Pero eso ya lo han intentado de mil maneras en este país los de la derecha reaccionaria, avanzar en esa forma, y sin embargo no se atrevieron a hacer una reforma como estas, porque siempre prevaleció la mezquindad política para que pudieran avanzar reformas que plantea el otro. En este escenario
somos representantes de la nación, no somos representantes de partidos políticos y tenemos que cumplir un papel que la sociedad nos dio para velar por los intereses de todos los mexicanos. El hoy, aquí, el que tengamos esta oportunidad de cuando menos hablar en defensa de lo que creemos que históricamente debe permanecer en nuestra Constitución, nos da la oportunidad de valorar y de mencionar lo que es tener amor a la patria y quizás tratar de decirles el concepto de patria que tenemos algunos, porque nuestra patria es nuestro territorio, nuestra patria son sus recursos naturales, nuestra patria son su cultura y sus tradiciones, sus grupos indígenas que le dan a este país identidad. Nuestra patria es nuestra historia y es el cúmulo de experiencia que hemos ido acumulando. Y nuestra patria reclama también una actitud de congruencia para poderla defender y preservar. Y no la estamos defendiendo en los términos que ustedes han creído que ahora se puede imponer una contrarreforma sobre la vía de los hechos, consumarla con la mayor de las impunidades. No estamos de rodillas. Ustedes creen que estamos de rodillas y que por eso estamos vencidos. Estamos de pie, estamos indignados, estamos en esta pelea plenamente convencidos e integrados en la batalla que está iniciándose a dar apenas. No es una batalla que está concluyendo, no es perder un round, haber perdido esta batalla. Allí en la calle la gente se está enterando de lo que está pasando. Minimizan la presencia de los que están afuera porque creen que son todos los que rechazan la reforma. Basta con que revisen en una visita rápida a sus territorios qué opina la gente del papel que estamos desempeñando. A mí me han dicho y me han hablado los compañeros preocupados porque en la Huasteca de Hidalgo hay yacimientos petroleros y saben que esta reforma que plantea en uno de sus artículos que se va a imponer la causa de interés público para poder expropiar los territorios que ahora son de las comunidades indígenas, que son las que más recursos naturales tienen y poseen, y sobre todo recursos energéticos no renovables. Yo quiero reconocer aquí, frente a ustedes, frente a los que no oyen, la conducta unitaria de la fracción de mi partido, porque nos hemos mostrado como un solo hombre en esta batalla que venimos a dar. Reconocemos en los senadores de la fracción parlamentaria del PT, de Movimiento Ciudadano, una convicción firme y sólida para no permitir que sobre nuestra voluntad pase el atropello que quieren cometer con la compra y el secuestro ideológico que hicieron ya los compañeros que han pretendido impulsar esta reforma desde Palacio Nacional. Este voto particular que el día de hoy estoy haciendo tiene que ver con no compartir en ningún sentido las propuestas que se han hecho y no compartir que en los transitorios se trate de legalizar vía fast track lo que no se permitieron nunca posicionar, que fue conocer las leyes reglamentarias para saber cómo estaban concibiendo el concepto. Pero basta ver los transitorios para entender de qué manera se pretende y con qué premura se pretende entregar la riqueza de la nación a manos extranjeras. Hoy somos representantes de México, somos representantes de la nación, tenemos el compromiso firme e ineludible de poder apoyar nuestra nación. Voy a leerles una cita. Estos efectos se deben achacar principalmente, si no en su totalidad, a la inconstancia y a la injusticia con que un espíritu faccioso corrompido ha corrompido nuestra administración pública. Por la facción entiendo cierto número de ciudadanos, estén en mayoría o en minoría, que actúan movidos por el impulso de una pasión común o por un interés adverso
a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses permanentes de la comunidad, considera en conjunto. Esto lo dijo el federalista número 10, Alexander Hamilton. Muchas gracias, señor presidente, y ahorita le doy la transcripción de mi participación para que la agregue al diario de los debates. Concedido, y gracias, senador.